despejando de aquí carga 1,3 a C1,3 por su diferencia de potencial que hemos encontrado, delta B1,3. Es decir, esto es C1,3 es 0,75 por 10 a la menos 6 multiplicado por 35,3. Esa es la carga del 1,3. 2,64 por 10 a la menos 5 coulombs. Es la carga de este capacitor C1,3. A la vez este capacitor C1,3, ¿de dónde proviene este C1,3? Proviene de serie de estos dos capacitores, del C1 y del C3 en serie. Por lo tanto, esta carga es la misma que tiene el capacitor 1 y la carga que tiene el capacitor 3. Ya tenemos esas cargas. Como hemos encontrado estas cargas, a partir de estas cargas, utilizando la definición de la capacitancia, hallamos su diferencia de potencial que nos pide el ejercicio. El delta B1 a carga 1 entre C1. Carga 1, 2,64 por 10 a la menos 5 dividido entre C1 es 1. De aquí hallamos el delta B1 igual a esto es 1 por 10 a la menos 6. Delta B1 es entonces delta B1 es 26,4 voltios. Ya tengo otro resultado que por supuesto debo dar respuesta al encuadrando este valor. El capacitor, ahora el delta B3. Utilizamos la misma relación. Delta B3 es igual a Q3 entre C3. Q3 es 2,64 por 10 a la menos 5 dividido entre 3 por 10 a la menos 6. Y de aquí obtenemos el valor delta B3 igual a 8,8 voltios. Ese es entonces el valor de del voltaje en el capacitor 3. Continuando, vamos a encontrar el voltaje del capacitor 2 y del capacitor 4. Ya nos falta hallar estos dos. Teníamos aquí, hemos encontrado la diferencia de potencial en el capacitor 2,4. A partir de esta diferencia potencial vamos a encontrar su carga primero. Su carga del 2,4. La carga del 2,4 es igual a C capacitancia del 2,4 por su diferencia de potencial del capacitor 2,4. Esto es igual a C2,4 es el 4 tercios, ¿no? Que nosotros lo hemos dejado así en quebrados. 4 tercios por 10 a la menos 6 por la diferencia de potencial de 35,3.
¿Cuánto es esta carga 2, 4? (4,7 por 10 a la menos 5 coulombs). Es la carga que tenemos en este capacitor C24. Entonces, este capacitor C24, si vemos, viene de la capacitancia de estos dos en serie. Por lo tanto, estas cargas son iguales. La carga 2 igual a la carga 4 igual a este valor que hemos encontrado. Y con estas cargas hallamos su diferencia de potencial. El delta B2 igual a Q2 sobre C sub 2. Esto es 4,7 por 10 a la menos 5 dividido entre C2 es 2 por 10 a la menos 6. Y obtenemos el potencial en el capacitor 2. De 23,5 voltios. De la misma forma, obtenemos el resultado para el voltaje en el capacitor 4. La diferencia de potencial o el voltaje en el capacitor 4 es la carga 4 dividido entre C4. Carga 4, aquí está el mismo valor, 4,7 por 10 a la menos 5, dividido entre 4 por 10 a la menos 6. Y de aquí obtenemos la diferencia de potencial en el capacitor 4 igual a 11, voltios. Ese es el voltaje en el capacitor 4. Ya tenemos todos los voltajes, la capacitancia equivalente. Nos falta hallar la energía almacenada. Vamos a hallar la energía almacenada entonces. La energía almacenada en el capacitor equivalente. ¿Sí? Entonces, la energía almacenada U en el capacitor equivalente es igual a 1/2 C equivalente por la diferencia potencial de los 50 voltios al cuadrado. Esto es entonces C equivalente 1,47 por 10 a la menos 6 al cuadrado por 1,47 por 10 a la menos 6 nomás, por la diferencia de potencial de los 50 voltios al cuadrado dividido entre 2. De esa forma encontramos la energía almacenada en todo ese capacitor equivalente que equivale al conjunto de los 5. (1,8 por 10 a la menos). Por supuesto, la energía en el sistema internacional está en joules. Con esto hemos calculado la energía potencial que se almacena en este conjunto de capacitores.